empezamos a ver en nuestro querido amigo controlador lógico programable, PLC, y empezamos a analizar sus partes. Creo que ahí nos quedamos, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Ya, vamos a empezar con lo básico. No, quedamos en... Ayúdame, porque ahí tengo la mezcla con las presiones de... Trabajando con aire, presiones de aire. Ya, ahí dinámica. Ya, y los músculos. Ahí quedamos. Adelante. Ya, pregunta abierta. ¿Pudieron descargar los software? ¿Qué no puedo hacer? No, necesito que señal y cómo bajamos. Ya, pero es problema de conexión. Solo el programa. Ya, pero los demás, ¿pudieron descargar los software? ¿Sí? ¿No? Entonces, mira, de nuevo. CalCimus y PCCimus solo se descargan, son ejecutables. ¿Qué significa que un software es ejecutable? Que solo uno marca el link de ejecución y el software corre. No hay necesidad de instalar nada. El Logosoft 8.4 tiene dos software dentro. Uno es el Logosoft 7.0, que es el básico de que podríamos hacer un crack para poder instalarlo. Tú bajas la base del software, lo instalas y luego cargas el upgrade, que es el último software de Logosoft. Yo dejé un cuadro de texto bajo esa descarga, en la cual aparece un video en el cual aparece paso a paso cómo programar. ¿Ya? ¿Quién lo pudo instalar? ¿Tú? Todavía no descargo. Todavía no descargo. Mira, vamos de nuevo, vamos a la primera clase. Como les dije que son mis ramos, son una carrera. ¿Ya? Todos tienen que ir avanzando, paso a paso. No les exijo que corran a la primera. Pero estos obstáculos son los que me van perjudicando clase a clase. Por ejemplo, mi idea está en la prueba el día martes, luego hacer la lógica básica de programación y empezamos a programar. O sea, a mí me va a ser perjudicial para mi ramos, y el día jueves de la próxima semana llegan y el profe sabe qué, no tengo CalCimus. ¿Cómo van a poder trabajar? ¿Sabe, profe? No pude descargar el Logosoft. ¿Por qué? Porque en mi primera clase, ese software va a ser la explicación cómo hacer un arranque motor, ya lo hablamos, ¿cierto? Entonces yo igual les tengo que hacer un ejemplo, cómo se ocupa, dónde va, lo vamos a hacer juntos, entre todos, y de ahí partimos. Hay caso de estudio, caso de estudio, caso de estudio, caso de estudio, y así vamos. O sea, si llegamos a la clase número 7 y todavía no tenemos los software, ¿se entiende, no? Porque mi idea es llegar luego a hacer programación, por favor silencio, hacer programación con tía Porta, ¿ya? Ya, genial. El día martes tenemos la primera evaluación, no la vamos a hacer en esta sala. Yo les voy a indicar vía anuncio dónde la vamos a hacer, pero estoy intentando que sea en este mismo pabellón, para no estar dándonos vueltas de aquí por allá. Eso lo voy a indicar en la sala cuando Rubén ya me indique dónde van a ser las salas disponibles. Tercero, el día sábado tenemos aquí el primer taller. Ustedes parten a las 8. ¿Ya? Es importante que lleguen a la hora. ¿Por qué? 8. 8 y cuarto, ya. 8 y cuarto de... 8 ¿Cuánto de las 9? 8 y cuarto. 12. Es importante. ¿Por qué? Yo le voy a empezar un poco para explicar cómo va a ser el laboratorio. El laboratorio es un introductivo, no hay que estudiar nada muy específico. Sí leen los papers para ubicar lo que es un sensor, qué es la función y todo. Es un caso de la vida que les va a suceder en terreno. Ese día yo les explico la teoría del laboratorio, ustedes la ejecutan y el mismo día exponen. Se va a exponer ese día aquí con lo mismo que están haciendo. A mí me importa siempre que trabajen en grupo. Si llegan temprano, ustedes se agrupan. Si van llegando más tarde, se van entrando al grupo que va quedando. Yo voy armando, van a ser grupos de 4, por la cantidad de alumnos, ¿ya? Así que por favor, es importante. Yo tengo 4 horas para desarrollar el RAM, el laboratorio. Entonces es importante que lleguen a la hora porque es bastante largo. ¿Ya? 8:30. ¿8:30? 8:30. Es importante. Yo le hice ya los pechones de automatización. Ellos, cuarta clase que hice, no sabían nada de automatización.
alcancé justo a realizarlo en el tiempo que está especificado. Entonces digo, no es nada del otro mundo, nada de programación, es algo, un caso real y lo vamos a ejecutar acá en internet. ¿Ya? Y eso, ¿alguna duda, consulta? ¿En qué software dijo que iba a hacer? En ninguno. Es un caso de estudio acá en el terreno. Acá ya voy a dar una cosa. Ya, es el grupo y desarrolla desarrollo y exposición. Vamos a exponer de lo que vamos a investigar. Ya. ¿Dudas, consultas respecto a algo? Antes de comenzar. ¿No? Comenzamos. ¿Qué vimos la semana pasada? La última vez. La pirámide, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estamos claros ahí? ¿Qué era la primera base de la pirámide? Lo más chulo. Nivel operativo. Nivel operativo. ¿Qué es el nivel operativo? ¿Qué tenemos en la base? ¿Cuál es el nombre joven? ¿Usted? Felipe, ¿qué hay en el nivel operativo? ¿Qué hay en la base? En la base de la pirámide. La planta. ¿Qué podríamos encontrar ahí? ¿Qué se te viene a la cabeza? La tabla de control, algo así. Sí, pero más básico que eso. Tiene la línea de producción. ¿Qué es la línea de producción? ¿No? ¿Máster? ¿Usted? ¿Lo acaba de decir? ¿Qué había? ¿Sí? Sensores. Sensores, actuadores, entradas y salidas de nuestros controladores. ¿Ya? Esa es la base de la pirámide. Luego subimos al nivel de control. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, los PLC. ¿Ya? Pero, diga, ¿no? Que existe una serie. Encontramos el nivel de control, ¿cierto? Todos los software, la lógica de trabajo que se encuentra. Entonces ahí encontramos los PLC, los controladores, ¿cierto? Los que adquieren estas entradas y esas salidas y ejecutan una programación que ¿quién la diseña? Ustedes, ¿cierto? Genial. Luego subimos más arriba y encontramos SCADA, nivel de supervisión. ¿Qué había ahí? Los monitores que dijo usted, la sala de Ya, control. la sala de control, ¿cierto? Y había dos elementos fundamentales. Si yo le digo, dígame los más característicos del nivel de supervisión. Habían dos componentes que eran fundamentales. Uno era el SCADA y el otro, el HMI. ¿Qué es un HMI? Interfaz. Estamos en el siglo XXI, ya existe otra nomenclatura de hablar, así que no se le puede poner género. Humano-máquina. ¿Ya? Esto es un HMI. Si llegamos a avanzar en esto, van a programar. Es una interfaz donde se ejecutan controles y ustedes pueden interactuar con el PLC. Que vamos a llegar a ocupar. Si vamos avanzando y no nos detenemos, estos van a ser nuestros módulos de trabajo. El HMI y el PLC. Se va a alcanzar a ver atrás. Ese. Acá, particular. Dígame. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Cómo está? bien. Mucho gusto, mi nombre es Paulina Neira, de Dirección Académica. Hola, ¿cómo Vengo estás? con Andrea a saludarte por el día del profe. Muchas gracias. La fiesta. De esta Dirección Académica. Solamente expresar desde Dirección Académica nuestro más profundo agradecimiento por pertenecer al equipo, por estar en la escuela, por aceptar el desafío y por aportar en cada clase con el desarrollo de competencias para nuestros estudiantes. Así que gracias, ojalá podamos tenerte por mucho, feliz día Muchas gracias. y no haga pasar rabia al profe. ¿Ya? Muchas gracias. PLC 1200, ¿ya? Este es el PLC que funciona con TIA Portal, ¿ya? Es importantísimo analizar lo que es TIA Portal. TIA Portal es un software muy robusto, que la idea es que lo que yo quiero que ustedes se lleven de acá son los conocimientos de programación y que alcancemos a llegar a este nivel, porque esto se ocupa todos los días. Yo trabajo día a día con programación y estos son los modulares más utilizados ahora en la industria. ¿Ya? Genial.
tiene que ser. ¿Sí? Y este es un análisis más explícito o más característico, dinámico de lo que pasa en esta pirámide. Si se fijan, controladores, switch de comunicación, PLC, HMI y niveles de supervisión. ¿Ya? ¿Ustedes creen que si solamente el sensor se comunica con el PLC, es factible o es productivo para la planta? No. ¿Que solamente la información queda ahí? No, tiene que subir. se sube la escala. Eso tienen que entender que es transversal. Sube y va escalando cada eslabón de la pirámide. ¿Y a través de qué lo hace? De estos buses de comunicación. Hoy día vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Que son los buses de comunicación, Ethernet, Profibus, Modbus, Canopen. Existe un sinfín de software asociados a esta lógica de trabajo, ¿ya? Y llegamos acá, a lo que los convoca, PLC. ¿Qué es un PLC? Pregunta abierta. Un controlador programable. Lógico programable, ¿cierto? ¿Qué hace el PLC? ¿Ah? ¿Ya? ¿Solo entradas? Entradas y salidas, ¿ves? La definición tiene que ir fluyendo. Siempre vamos cada vez adquiriendo más conocimiento para que nuestras respuestas sean más técnicas. Entradas y salidas para hacer funcionar una lógica de trabajo o un trabajo dentro de una planta, un diseño, una máquina, lo que nosotros queramos implementar, ¿ya? ¿Cuál es la función básica del PLC? ¿Disculpa? ¿Sí? No, la lógica, ya hablamos, aquí vamos a hablar de lo que es hardware. Mis dos presentaciones, la primera presentación esto es como introducción a la automatización, son bastante abiertas, podríamos decir, a la interpretación, ¿ya? De ahí, cuando metemos lo que es programación, de hecho ya diseñé ya la primera presentación de programación, partimos con hardware, pero ya más al tema eléctrico, cómo funciona, cómo integra las variables, cómo integra el proceso, qué es un procesador, una memoria, ¿ya? Pero para esta evaluación, esto, ¿cómo está compuesto? ¿Cuál es el primer módulo? La fuente. La fuente de poder. ¿Qué característica tiene la fuente? Es la que entrega la alimentación ¿a quién? A la CPU y al resto de los módulos. Súper importante. Nosotros para instalar un PLC o diseñar un sistema de control tenemos que saber qué fuente ocupa mi PLC. Es la falla número 1000 y corta cabeza de cualquier persona que trabaje en el área eléctrica. ¿Por qué? Si nuestra CPU funciona en 24 volts continuo y nosotros le metemos 220 volts alternos, ¿qué creen que pasa? Va a salir el olor a quemado. Fueron. De ahí se hace el famoso tiro, una CPU, 2.8 millones hasta ahí para arriba. Profe, generalmente, ¿en cuántos volts trabajan? 12, 24 volts continuos. Ya. Es lo más característico. Tenemos módulos que funcionan con 220, tienen modulares, tienen tanto 24 como 220. Eso va a ir más adelante. Pero eso es lo que tengo la característica. ¿Cuál es la característica principal? Tengo que conocer la fuente y en qué voltaje funciona mi controlador. Alumno como usted, alumno nuevo, todo lo que yo paso está en los papers que están en la web. Literalmente lo que han podido descargar, si se han dado cuenta, es literalmente lo mismo. ¿Ya? Así para que no podía enfocar lo que decía, porque claramente acá el data no lo acompaña. Pero yo explico y los papers igual sale la explicación clara de cómo lo que se está diseñando. Luego, las entradas y las salidas, discreta y analógica. ¿Qué es discreta? ¿Discreta o digital? ¿Qué vendría siendo una entrada discreta o digital? Una entrada que está compuesta con cero, una señal con ceros y unos. Ceros y unos, binaria. 0 apagado, 1 operando. Para una salida. Para una entrada, 0 no se llega a la señal o el objetivo que cumple el sensor, 1 funcionando. ¿Se entiende? 1 y 0. ¿Y analógica? Que la indicación va en relación. Sí, el dato sí es número, pero ¿qué es? Físicamente, y a ver, ¿qué podría ser una variable analógica? Un ejemplo. La temperatura. La temperatura, porque la temperatura la podemos medir en 0
temperatura no es 0 o es 1. ¿Cuánto es el rango más o menos? 0 a 100. O 0 a 150, ¿qué? Lo que ven, pues, que ¿Cuál es el ejemplo? Es que eso quiero que vayan sacando. 0 a 150, ¿qué? Eso necesito. Celsius, Fahrenheit. ¿Ya? Tenemos varias señales análogas, pero la más característica es la señal análoga de 4 a 20 miliamperios. 4 a 20 miliamperios. Y hace la ecuación de la recta, que es una ecuación matemática, pero es más fácil explicarla en un gráfico. El que estudia instrumentación no contesta. Digamos que esto funciona a 0,150 grados. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Si mi sensor está midiendo 0, ¿cuánto ustedes creen? Estos son miliamperios. ¿Cuánto creen ustedes que está transmitiendo ese transmisor? 4 miliamperios. ¿Cuánto? 0. Eso es importante que vamos dando la vuelta. Si el rango es de 0 a 150 grados Celsius y hay que hacer la homologación con la señal análoga. Si es 0, ¿cuántos miliamperios está transmitiendo? 4, excelente. Si es 150, 20, claro. ¿Y si es 75? La proporción. En la mitad, 50%, ¿cuánto sería? 10. No, 24, 12. ¿Cuánto? 12. ¿Quién dice 8? ¿8? ¿Quién dice 12? 12. 9. Y la 4, 20, 18 y la mitad 18, 9. 12. 12 es el 50% porque es la mitad entre 4 y 20. ¿Ya? Si es el 25%, No, a ver, vamos. 4, 20. Sí, 18. Bien, 12 más 4. 16. 16. Ya, son 12. Son 12. Ya, después se análisis matemático, pero lo explicamos desviando. Ya. Si es el 25%, ¿cuánto sería? 8. 8. Genial. ¿Y si es el 75%? 16. ¿Se entiende? Es una escalar, una recta que la cual mi controlador va a analizar. ¿Se entiende? Esto, el valor que está obteniendo del proceso, lo convierte a qué? A una señal que el PLC la pueda entender y la pueda interpretar. Que vendrían siendo los miliamperios. Doy un 0, doy un 20, doy un 12, un 8 y así va escalando. Se llama escalamiento del proceso. ¿Ya? Espera que vayan entendiendo el proceso. Y es el ejemplo principal, no se castigue. Es el ejemplo principal o la tarea principal de... Silencio, por favor. Avancemos. Si es el ejemplo principal o la prueba principal que se hace en terreno. ¿Por qué? Yo estoy en terreno y le digo, mira, vamos a condicionar el sensor IT o DI, tanto, ya, voy a abrir el lazo y te voy a mandar un 0. ¿Cuánto te está mandando? 4. Te voy a mandar un 12. Tanto. Te estoy mandando un 20. Tanto. Si, por ejemplo, el 20% es 150 y me llegan al proceso 120 a la escala, ¿está bien o está mal? No, falta. Está mal. Entonces que ahí o se calibra el sensor o se cambia el equipo. ¿Ya? Pero es para que vayan entendiendo la lógica de trabajo. Esa sería la señal análoga. Está entrando por la temperatura, ¿no? Es la homologación, es el escalamiento. Se llama un diseño que se llama ecuación de la recta. Y yo saco una proporción, porque tú tienes un análisis físico, flujo, temperatura, nivel, presión, lo llevas a un nivel entendible para el controlador 4 a 20 y él puede después convertirlo en una variable de proceso. ¿Vale? Genial. Es técnico. Pero los técnicos voy con otro, lo mismo le he explicado, no tengo problema con inglés, que si quieren reforzar el tema, pero con los técnicos voy un poquito más adelantado, porque tengo una cosa más. Ya, ¿qué tenemos además? Módulos especiales. ¿Qué son los módulos especiales? Podríamos llamar así. Módulos que tienen otra
otra función de emitir otras variables. Tenemos sensores de frecuencia. ¿Qué pasa? El PLC funciona con una lógica de trabajo que se llama scan, que va analizando y tiene una velocidad. ¿Sí? Silencio, por favor. Un scan que analiza la variable, y ese scan muchas veces no es suficiente de analizar frecuencias muy altas. Por ejemplo, si yo analizo un flujo que va de 5 kilos en 5 kilos, es fácil registrarlo, ¿no? Ya. El pulso va en esta frecuencia. Pero si tengo que analizar mililitros, ¿cuál es la frecuencia del proceso? Es muy alta. Entonces el controlador, el scan del PLC no es suficiente para analizarlo, y existen estos módulos característicos analógicos que son específicos para esto. Ese es el principal que quiero que comprendan, que es el más utilizado. Después tienen los de transferencia, movimiento de datos, pero esos son más específicos, los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y nos vamos a la arquitectura del PLC. ¿Qué es la arquitectura del PLC? ¿Cómo están compuestos? Se dividen en dos grandes grupos. Unos son los modulares y otros son los compactos. ¿Qué podría ser una característica de un PLC compacto? A ver. Que todo está en cero. Sí, pero ¿qué cosa? Los módulos, el CPU, los módulos, la salida. Genial. Eso. Que todo está en... Disculpen. Que todo está en el dispositivo. Por ejemplo, este logo. Este logo, antiguo, ¿sí? No es el que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, este logo tiene estas entradas que son accesorios, pero él puede funcionar solamente solo, ¿cierto? Tiene sus entradas, tiene sus salidas, tiene internamente su CPU, tiene que tener una fuerte alimentación externa. Todos los PLC funcionan igual. Y tiene su módulo de transmisión. Este viejito tiene serial. Modular. ¿Se nota? La envergadura es mucho mayor. Tiene su fuente, tiene su CPU y tiene tarjetas de entradas y salidas. Yo pues esto lo puedo extender. ¿Se entiende? Por eso se llama modular. Son PLC reales los dispositivos. Ustedes, a ver, la ventaja de un compacto. A ver, ¿ustedes qué se imaginan que puede tener la ventaja de un PLC compacto? Ocupa menos espacio, genial. Sí. Específica. Necesito no muchos componentes para poder empezar el proceso del un proceso así. De hecho, el logo que van a trabajar ustedes, el logo internamente tiene el RJ45, tiene su fuente, tiene sus entradas y sus salidas, entonces tiene esa característica. ¿Una desventaja? Que no se pueden No ampliar. pueden No se pueden modificar. Ya, no se pueden modificar. ¿Qué más? Si quedó corto, no. Hablamos de la parte técnica, ¿se acuerdan de la primera clase? O sea, si ustedes ponen la prueba, ¿saben que el PLC se quedó corto? Yo sé. No, pero es algo que, en serio, es algo que ustedes tienen que, es algo que se trabaja. Todo se trabaja. ¿Sí? ¿Qué es que se quedó corto? No. Más que la capacidad. O sea, tiene que ver con la capacidad, pero son la cantidad de entradas y salidas que tiene el dispositivo. Un compacto tiene menos entradas y salidas que un modular. Ya, ventaja de un modular. La mayor cantidad de entradas y salidas. ¿Ustedes cómo creen que son los software o la cantidad de variables internas que puede producir un modular? Mayor, ¿cierto? Tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor, tiene una lógica de trabajo mucho mayor también, y todo depende igual del fabricante o los software que se ocupen para esto. ¿Desventaja de un modular? ¿Muchas? Ah, muy caro, muy caro, extremadamente caro. Los PLC compactos son muy caros porque tienen que comprar tarjeta por tarjeta. Ya, ¿y la otra qué es característica? La dijeron para el compacto, que es lo inverso para el modular. El espacio, ¿cierto? Entonces, físicamente, ustedes pueden ver que esta slot tiene 8 slots, igual es grande para instalar un tablero. Y si tiene que hacerlo con la norma eléctrica, tiene que haber una separación entre regleta y regleta, gabinete y todo eso. Y si quieren, vienen y le sacan fotos. ¿Ya? Profe, una consulta que no sé si tendrá que ver o no. Todo, no hay consulta mala. Solo me genera curiosidad. Dígame. El PLC, el Arduino, ¿es compatible
comparable, es lo mismo, sirve para diferentes cosas, se programan diferentes. Mira, toda lógica programable tiene un controlador, un microprocesador. El Arduino es un microprocesador. Todo microprocesador, ya viéndolo ya al área digital, tiene entradas y salidas. Sí, pero tú trabajas con lógica, no lógica cambiada, sino que trabajas con la arquitectura del diseño de Arduino es para señales débiles, 5 volt, a lo más que viste que se trabaja hasta 10 volt. Tú, las salidas del PLC, eso viene más adelante, pero adelantando un poco, tienes salidas que son inducidas o transistorizadas. Tú ya la salida te envía los 220 volts. Tú ya haces actuar algo ya a mayor envergadura. La transmisión de un Arduino es pequeña. Yo, el Arduino, de aquí a la mesa, más allá, no he conocido otros procesos de Arduino que sean, no sé, con más expansión. En una planta, por ejemplo, la planta donde trabajo yo, el PLC principal de la planta, son 37 hectáreas. Y llegamos a todos los puntos de la planta con este mismo. Claro, tenemos algunos repetidores, pero esa es su característica, puede transmitir en una sala eléctrica, mandar todas sus entradas, sus señales de entrada y sus salidas. ¿Vale? Esa es la diferencia con Arduino. Tiene la misma lógica de trabajo porque es un microprocesador, pero tiene diferente uso y utilización. ¿Vale? Ya, esto es importante. Y aquí ya nos vamos metiendo un poco a lo que es la programación. ¿Qué rescato del modo de funcionamiento o de trabajo del PLC? El PLC, cuando usted lo enciende, tiene un proceso que se llama scan time. ¿Qué es el scan time? El scan time es el tiempo de barrido del PLC. Tiene una lógica para arrancar un PLC, no llega y arranca. O sea, imagínate cuántos puertos, cuánta lógica tiene que utilizar para iniciar su proceso. Lo primero que hace el PLC cuando se inicia, se autodiagnostica. ¿Cómo estoy? CPU, analizo la fuente, me está llegando un voltaje operativo, analizo internamente mi procesador, cómo está mi RAM, cómo está mi ROM. Luego analiza las entradas del PLC, ¿cierto? Ya, ahí nosotros hicimos una analógica para ir bien cómo van a estar trabajando, cómo es su lógica de trabajo. Por ejemplo, para un partir-parar, que va a ser nuestro ejemplo básico, el STAR, ¿qué es el STAR? ¿Es un NO o un NC? NC. Cierra el circuito para que haga ¿Qué es el STAR? Un NO, ¿cierto? ¿Número o nomenclatura numérica de un NO? 3, 4. Ya. Ahora, puedo bajarle el decibel porque ya sé que tú sabes programar, así que hay que bajarle un poco para los demás. ¿Ya? Ya, el STAR, contacto abierto, es un 3-4 NO. ¿Ya? El stop, ¿qué es? NC, genial. Será 1, 2, genial. Esas son respuestas que necesito para expresar el trabajo. Ya. ¿Por qué normalmente abierto, normalmente cerrado? ¿Por qué al revés de la parte eléctrica? ¿Por qué al revés? Yo lo entiendo así. Si dice normalmente abierto, el circuito está abierto. Normalmente cerrado, cierra. ¿Ah? No. O sea, conmuta esa canción. No, o sea, no hay circuito, no hay nada. Hay un contacto, un NC y un NO. Nada más que eso, olvídate del circuito, la rama, que todo. Olvídate todo eso. Estamos analizando los contactos. NC y NO. Dijimos que las entradas digitales son binarias, ¿cierto? Si yo hago la lógica de cableado de una entrada de PLC, ¿qué me estaría arrojando esto? 1. Genial, 1. ¿Y el otro? 0. Entonces, cuando el PLC comienza a hacer su scan, él analiza de inmediato y está pensando, ¿sabes qué? Porque esta fuera la entrada I1 y esta es la entrada I2,
él va a estar esperando que en su entrada de I1, ¿qué va a encontrar? Un 1, porque él está pensando que sabe que según su programa, la entrada I1 debería ser 1. Y la I2, ¿qué va a estar esperando? Un 0. A eso voy. Más fácil, estamos partiendo de la base, súper básico. Entonces aquí, en su módulo de entradas y salidas, él va a estar esperando esas variables. ¿Se entiende? Ya si lo llevamos a un caso real, también va a estar esperando la señal análoga. ¿Cuál es la temperatura del estanque? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el flujo que está operando en ese momento? ¿Cuál es la apertura de una válvula? ¿Se entiende? Va a estar esperando todas esas variables para él recién comenzar a trabajar. Pero luego, de acuerdo a la última función que tuvo, No. ¿O va a revisar todo? Está apagado. Yo dije que el PLC estaba apagado. Ujú. ¿Ya? Él inició su proceso, lo energizaste. Él va a analizar primero el cómo está. Ya, después va a ir y va a analizar las entradas. ¿Para qué? Para este paso. Entran las variables a la CPU y ejecuta el programa. Entonces allá viene lo que hablaba aquí el joven, el start, el stop, el enclavamiento en una planta, el diseño, qué hacer con la válvula, si la válvula está abierta y es de temperatura y mi condición de partida que es el point 0, la válvula que va a hacer, se va a cerrar. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, este fuera un sensor de alarma alta y me está marcando un 1, me va a arrojar una alarma y va a detener el proceso. ¿Se entiende? Porque este es el comisionamiento de inicio del proceso. Y luego realiza la activación de las salidas mediante ¿quién? Los actuadores. Lo que hablaba recién, si mi temperatura de inicio es 0 y la válvula estaba abierta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tiene que cerrarse. Cerrarse. Si mi correa transportadora dice que tiene que estar en 0 para partir y la correa tiene seteado 1400 RPM, ¿qué va a hacer? La va a mandar a 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si en el primer paso, en cualquiera de estos primeros pasos, antes de ejecutar el proceso, algo falla? El PLC pasa a estado stop. No desenergizado, a stop. Generalmente tienen unos pequeños links en la CPU en el cual indica el ámbar, el rojo, son los característicos de PLC en stop o en falla. Y un LED verde linkeando o detenido es que está en run. ¿Y qué es run? Está el PLC y toda su lógica de trabajo está haciendo este ciclo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es el scan time? Es como él piensa que arranca primero, que arranca después, cómo funciona, cómo opera. No, él no parte por la salida, después hace el programa y después dice, ¿sabe qué? ¿Cómo estoy? Tiene una lógica de trabajo que es similar a esto. Primero lee los sensores, analiza las entradas, ingresa al PLC, toma las salidas, realiza sus acciones y entra al proceso. ¿Cuánto se demora en realizar este proceso? Según la marca y el modelo, pero redondea en los nanosegundos. Es algo imperceptible. Pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo programo para saber cuál va a ser la respuesta del controlador. ¿Se entiende o no? Todo va entre entradas, proceso y salidas. Por ejemplo, una instrucción básica de ladder, 40 nanosegundos a 16 nanosegundos. Una especial, podríamos hacer análogo, un movimiento interno de un valor, 120 nanosegundos a 48 nanosegundos, y ya una coma flotante que son decimales, que son valores que se mueven dentro del PLC, 0,86 picosegundos a 0,59 picosegundos. O sea, es un valor imperceptible para un ser humano, pero al momento de ejecutar un proceso o un procesador o tener la lógica de trabajo es importante. ¿Ya? Luego ya pasamos a lo que es programación. No es de manera compleja, pero sí tenemos que conocer qué son cada o cuántos tipos de lenguaje existen. Nosotros, hay una particularidad que me di cuenta ahora, que me había dado cuenta antes, pero ahora lo recordé, que todos los programas, o los manuales están programados, o dar los ejemplos en FUG. Pero nosotros vamos a trabajar en ladder, porque así se programa. Y algo más similar, o algo más
más características de ustedes. ¿Ya? Acá de nuevo tenemos nuestro start, stop, motor y motor. ¿Ya? ¿Qué es el programa Ladder? Ladder es un software, una lógica, un diseño de automatización o de programación que es un símil al diagrama de contactos. Por eso les dije que su primera tarea era... ¿Qué era la primera tarea que les pedí? Un arranque motor. ¿Vieron la lógica de trabajo de una lógica de motor? No. ¿Lo vieron en el YouTube? Ahí sí, genial. ¿Cómo se programa el ladder? Existe una línea que es muy similar a, podríamos llamar el positivo de algo, de una fuente, y luego tenemos acá el negativo. ¿Ya? Entonces, solamente con contactos binarios, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Cuando nosotros vamos realizando la programación hacia adelante, vamos encontrando algunos elementos. Por ejemplo, esto ustedes se imaginan, ¿qué es? ¿Un contacto abierto o un contacto cerrado? Abierto. Abierto, ¿cierto? Y este cerrado, ¿ya? Esas son las simbologías del ladder, principalmente que vamos a utilizar. Esto que parece un paréntesis vendría siendo la bobina, que vendría siendo una salida de nuestro PLC, una salida interna o externa, ¿vale? Estos se generan mediante bits de trabajo o memorias, que lo vamos a ver más adelante, y yo voy analizando. Por ejemplo, esta se llama motor, esta se llama start, esta se llama stop, ¿ya? Entonces, es característico, nosotros cuando yo ejecuto un contacto o programo un contacto le tengo que integrar una memoria. Hasta el momento lo vamos a llamar start, stop por el nombre, ¿ya? ¿Vale? ¿Me van siguiendo? Entonces, este es start, este es stop y este sería el motor. ¿Cierto? Vámonos a sin el guardamotor, sin ya, lo pongamos tan explícito, ¿cierto? Primero tenemos el stop, luego tenemos el start y luego tenemos la bobina, ¿cierto? Y acá tenemos el motor. ¿Qué pasa cuando yo pulso acá? Es lógica cableada, debería saber. Activo el motor. Y acá va el neutro y acá viene la línea, ¿cierto? ¿Qué se pasa con el motor? Se activa, ¿cierto? Yo aprieto start y se activa. Estos son entradas y salidas de mi PLC. Vamos a hacer acá un dibujito de un logo. Harta imaginación, ¿ya? Entonces, mi start va a estar en I1, mi stop va a estar en I2, ¿ya? Son cables que llegan. Y acá va a estar el motor. Este es el logo, ¿vale? Físico, programación y ladder, ¿vale? Dijimos, aprieto start, corre el motor. ¿Y si lo suelto? Ah, No, pues en ese caso. No. En este caso, no, porque ¿qué pasa? esa es la línea. Se apaga, ese momento se va a ir, así se trabaja en el proceso, se tiene que ir imaginando lo que va sucediendo. ¿Ya? Por eso Cadicivo lo encontré un software súper importante, porque va haciendo ustedes se equivocan, la cuestión no funciona. ¿Ya? Vamos de nuevo, start, aprieto, lo suelto, se para. ¿Qué necesita? La bobina. ¿Necesita la bobina? Ah, En un contactor. Que se enclava, ¿Qué cosa? Sí. ¿Cómo? que se enclava. Enclavamiento, pero ¿cómo se enclava un contactor? ¿Mediante? No, tiene un nombre eso. Un contactor, vamos a contactor. Hicieron motor y comando, ¿cierto? Ya, un contactor. ¿Por qué está compuesto? Ya, ¿cómo se llaman? Contactos auxiliares y los contactos de fuerza. ¿Dónde paso el 1314? Por el contacto auxiliar. Entonces aquí vamos a poner un 1314. ¿Ya?
y el cual entraba la bobina, ¿vale? Y aquí, ¿cómo lo harían? Entre estar y esto. ¿Así? ¿En serio? En paralelo al estar. Por eso. ¿Por qué? No, pues, en serie, paralelo en paralelo. O sea, Entre eso, ahí dice. ya. Ahí está. Y le vamos a asociar a motor. ¿Por qué? Cuando yo genere estar, si vamos, esto se va a ir dinamizando, esto se va a poner relacito y hasta ahí va a llegar el relacito. Voy a cerrar el contacto porque se va a activar mi entrada y luego se va a activar motor. Cuando el motor se activa, la memoria motor se activa y se va a activar acá y se va a cerrar. Entonces el voltaje va a estar pasando por aquí y se va a clavar. ¿Hasta cuándo? Hasta que mete stop, porque si esto está cerrado, esto se va a abrir, la bobina va a dejar de funcionar y esto se va a abrir también. Y ahí se va a desenclavar. ¿Se entiende? Así opera la LED. ¿Vale? Ya. Hagamos una analogía, que es lo importante para programar. ¿Cuántas entradas tengo? ¿Dos? Sí. ¿Cuántas salidas? Una. Le tengo que agregar el piloto de start, que siempre se agrega un LED verde. Además tengo el relé térmico, que tiene un contacto 95-96, y tengo un LED amarillo que me indica cuando se activa el relé térmico. ¿Cuántas entradas tengo? ¿Las mismas dos? Agregué un contacto 95-96 para que se active el LED amarillo. ¿Cuántas entradas tengo? 3. ¿Cuántas salidas? 3. La bobina, LED verde y LED amarillo. ¿Tengo que hacer la programación aquí? Sí. Tengo que se va a definir acá. Pero es lo principal al momento de ejecutar. Cuando yo ejecuto una tarea, primero lo que analizo, cuántas entradas y cuántas salidas voy a tener. Para saber si mi logo o mi PLC va a poder adquirir todas esas variables y todas esas salidas para el proceso que yo necesito. ¿Se entiende? Eso, una pincelada de LADER, pero para la prueba, esto lo habréis escrito. Llamada escalera, lenguaje de gráficos como lenguaje de programación americano, muy parecido a los diagramas de contacto y es casi la base de toda la programación, como dice ahí, de los PLC. ¿Dónde dejé el borrador? No lo encuentro. Ya, sigamos. Pasamos a FUB. ¿Qué es FUB? O bloque de función. Bloque de función son bloques establecidos ya. Yo no les tengo que decir qué hacer. Por ejemplo, lo más característico. A ver, díganme la tabla de verdad de. ¿Hicieron electrónica digital? Yo leí su malla antes de entrar con ustedes. Entonces, si yo leo que hicieron digital, la tabla de verdad de un AND se la tienen que saber. Claro, son factores de la vida. Ya. ¿Qué hace un AND? Ya, analicemos. Si este es un AND. El I, ¿cierto? ¿Qué tiene? 0001. A ver, analicémosla, no la digamos de memoria. Ya, para que un AND funcione y se active su salida, ¿qué tiene que haber en sus entradas? Uno en las dos entradas. ¿Cómo? Un 1 en las dos entradas. Un 1 en las dos entradas. Si en uno de los unos hay un 0, no se activa, ¿cierto? Y mi salida se va a activar. Ahora un OR. Cualquiera Cualquiera de los dos comandos, ¿cierto? Puede ser así o puede ser así. ¿Ya? ¿Eso es básico? Ya, genial. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Ustedes qué creen que son esos? ¿Quién les va a entregar los unos y los ceros a esto? La entrada. ¿Qué vendría siendo lo que habíamos puesto acá recién? Lo borré. ¿Qué vendría siendo? El start y el stop. Eso van a ser, y ahí se declara esa variable aquí y esa variable acá. ¿Y la salida? El motor.
Muy bien. Y así se va declarando un programa ladder. ¿Por qué no se ocupa tanto ladder? ¿Por qué me molesta trabajar con ladder? Porque una partida de motor está papa. Pero hacer 17 partidas de motor en FB, ya en la hoja de trabajo te queda así y no tiene un orden. En cambio, el ladder va trabajando, como dice, escalón, de manera escalonada. Una, después la otra, después la otra, después la otra, y así sucesivamente. Y ahí después tú tienes que ir metiendo temporizadores, analizadores, contadores. Entonces, después, esa simple programación se vuelve una lógica de trabajo gigante. Lo vamos a pasar. Pero vamos a programar en el ladder o el bloque. El ladder, ¿ya? Para que empiecen a estudiar o si quieren ver videos que sea siempre en función del ladder, ¿ya? Y tenemos estas últimas dos procesos. El primero, tenemos el lenguaje secuencial o el SFC. Es muy similar al de bloque, pero esta diferencia tiene una secuencia muy parecida a un diagrama de flujo. Primer paso, si el primer paso se cumple, pasa esta acción. Una entrada, una salida. Pero estos bloques ya vienen programados, ¿ya? Por ejemplo, estos de diseño de programación que ya vienen establecidos. ¿Dónde funciona mucho, he visto esto? En los variadores de frecuencia. Porque el variador de frecuencia, el bloque 1 ya tiene su programación. Entonces tú lo colocas ahí y le dices, ya, por ejemplo, primer bloque es de partida. Segundo bloque es de falla, tercer bloque es de secuencia de trabajo 1 y segundo bloque de secuencia 2. Pero son escalones que se van ejecutando y acciones en lateral que van trabajando. Ese es FC. ¿Necesito que aprendan a programar en eso? No, pero en la prueba si la pregunto, tienen que aprenderse la definición y analizar claramente. ¿Hay diferencia entre ladder y SFC? Se nota la diferencia, o sea, claro, es secuencial. Es como toda la lógica de trabajo. ¿Dónde se ocupa harto este igual lo he visto? No harto, pero se ocupa mucho en DCS, que es un paso más arriba de un PLC. Tiene mayor cantidad, de hecho lo hablamos ayer, mayor cantidad de entradas, mayor envergadura, entonces eso funciona con grandes bloques de trabajo en bloques de memoria. ¿Ya? Continuamos. Y uno utilizadísimo, pero que no lo vamos a tocar tanto. Cálculo matemático avanzado o funciones especiales. Es programación lógica de trabajo, o podría ser C, C++, Python, Java. No sé si han escuchado su programa. Por ejemplo, algo más que se puede haber conocido. ¿Han trabajado en Excel? Sí. ¿Han hecho macro? No. ¿Pero se ubican que una macro? No. Son lógicas de trabajo y es cómo funciona todo. Es siempre un buen ejemplo este. Por ejemplo, ahí tenemos esta página, ¿cierto? Tenemos la página de ayer. Pero si... Si analizamos el código fuente, podemos ver eso. Esos son scripts, son diseños de programación. Si no me equivoco acá, instrucción. Ahí está. En Google aparece mejor. La página, ese diseño de la página, cómo está comandado mediante esta lógica de trabajo. Ustedes la pueden encontrar en cualquier página de programación. De esta manera, de igual forma se puede programar un PLC, ¿vale? Puedo programar entradas, puedo programar salidas, como se diseña igual una página web. Es la mejor similitud, si no han visto más, cómo lo podemos asimilar. ¿No se han visto lenguaje de programamiento lógico de trabajo? Lo que es un if, un else, eso, así igual se trabaja. ¿Es más complejo? Obviamente es más complejo, porque deben tener conocimientos en lo que es la ejecución y trabajo con programación a nivel informático. Pero de esa misma forma se puede programar un PLC. Esas son las 4 lenguajes que se utilizan para programación, ¿vale? Ladder, bloque, SFC y estructurado.
Ya, ahora pasamos a otro punto. Analizamos pregunta fija de prueba al área de supervisión. ¿Por qué es importante supervisión? Ya lo vimos en una clase. Si yo tengo un PLC en un tablero, ¿yo puedo interactuar con el PLC? No. Él me dice a cuánto está funcionando la correa, no me muestra la presión, siempre tiene que haber una interfaz. Y una herramienta fundamental, aparte del HMI que habíamos mostrado, es el SCADA. Es el bloque de trabajo que generalmente se comunica siempre de manera directa con los controladores que funcionan en planta. ¿Qué quiero que desarrollen en la pregunta? Que va en la prueba. ¿Qué es un SCADA? ¿Cuál es su función? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es su función? Es la interacción de la persona, del humano, de la persona a cargo de un proceso con el PLC. ¿Cómo lo realiza? Mediante comandos o pantallas de trabajo. Es un software que está dentro de una CPU, igual a la que está ahí. Es un PC, claramente de mayor envergadura, con capacidades especiales, pero sus entradas y salidas, las cuales existen, no son físicas, son a través de bloques de datos, ¿ya? Y que se comunican a través de buses de comunicación. ¿Cuáles son sus principales prestaciones? Esto quiero que lo definan bien. Primero, monitoreo. Ver qué está pasando. ¿Qué sucede? ¿Partió la bomba? ¿No partió la bomba? ¿Está funcionando? ¿Tenemos algún tipo de temperatura? ¿Tenemos un análisis? ¿Tenemos algo? Luego, supervisión. Yo genero programaciones en el PLC y el SCADA me las muestra. Por ejemplo, si una línea de trabajo, ¿han escuchado la palabra trip? Cuando algo tripea, los que trabajan más en la industria, ¿sabes qué tripeó la bomba? ¿Cuándo? Por favor, de manera amable, amigable, siempre sale a control. Por esa expresión que lo caracteriza, te llama amablemente y te dice que por favor te acerques a ver el equipo. Ya. Porque tú le das un margen de trabajo. Si yo estoy analizando un motor y sé que su trabajo máximo de temperatura son 100 grados, el controlador analiza y siempre está buscando la variable bajo los 100 grados. Si pasa 120, se genera una temperatura alta. El controlador para el equipo, pero igual comunica la falla al SCADA. Entonces ahí le va a aparecer un mensajito ahí, motor, una alarma. Hay diferentes, hay skip directo o pop-up, o hay bloques de línea, ¿cómo se llama? Un nombre de eso. Base de datos de registro de falla, que te aparece arriba en un renglón, motor tanto con su tag. ¿Qué es un tag? ¿Una etiqueta? ¿Qué se imaginan que es un tag? Un nombre. Un nombre, ¿cierto? ¿Todos los sensores se llaman igual? ¿Todos los controladores se llaman igual? No. El tag es la designación de PID de cualquier dispositivo y es único dentro de un diseño. No pueden haber un elemento con el mismo nombre dentro de ese dispositivo. ¿Ya? Por eso se llaman por los tags. Por ejemplo, ¿sabe qué? Se activó el sensor de temperatura TIT 10324. Entonces tú ya vas en esos planos ordenadísimos que siempre están en esa eléctrica ahí y empezás a buscar ahí hasta que encontrás el lazo de control y vas y atiendes la falla. ¿Vale? Adquisición de datos de proceso. Esto es fundamental. Esto. ¿Qué hace? Crea los ficheros de trabajo por equipo. Analicemos, por ejemplo, este podríamos llamarlo el LIN 01, sensor de nivel. Entonces yo puedo, por ejemplo, tocar el sensor de nivel, lo abro y sale este gráfico. ¿En qué está el gráfico? Cómo se ha comportado el sensor en función del tiempo. Yo puedo ir 2 semanas atrás, 3 semanas atrás y ver cómo se comportó. Voy avanzando y de esa manera voy haciendo análisis de falla. Porque, por ejemplo, sigamos con la carrera transportadora del motor. Si hace 2 semanas el motor siempre se mantuvo en 90, cambiamos de producto, subió a 95. Luego, ¿sabéis que paró? No nos dimos cuenta, ya empezó a trabajar en 100. Entonces llegas al registro y vas viendo los históricos, cómo se comportó el equipo. ¿Vale? Luego, visualización de estados de señal de sistema, lo que hablábamos recién, alarmas y eventos, y algo súper importante, el mando. ¿Qué es el mando?
yo desde sala de control y mediante la escala puedo detener equipos y puedo poner operación de equipos. No necesariamente tengo que ir al área de trabajo y prender el botón Start. Yo toco en la pantalla, el motor, se va a desplegar un pop-up que va a aparecer el botoncito digital verde y uno rojo, aprieto el verde y la correa arranca. Aparte, no solamente puedo enviar señales binarias, sino que puedo mandar señales análogas. Volvería siendo una señal análoga para una correa transportadora, ¿vale? Para un motor. Velocidad, genial. Variador de frecuencia, que aumente la velocidad o que disminuya la velocidad, ¿vale? Luego, grabación de acciones y recetas, eso tiene que ver con las plantas químicas principalmente se dan, que yo les voy a ver en la clase que había líneas que hacían diferentes productos, ¿cierto? Que podíamos hacer por una línea 15 productos distintos. Entonces yo tengo ya seteado todo, porque voy a hacer la receta número 1, no sé, de una mezcla de algo. Entonces mi controlador ya sabe qué producto voy a hacer. Y si quiero hacer el 2, solamente tengo que cambiar al 2 y a todos los equipos de la línea se proporcionan o se comisionan para hacer el siguiente producto. Garantía de seguridad de datos y posibilidad de programación numérica que igual puedes programar dentro del controlador. No en todos los casos, pero sí en muchos casos que existen en la industria. Esto necesito que me explique cuando le diga escala. ¿Ya? Que lo entiendan, lean lo que es una escala, porque voy a preguntar sí o sí qué es PLC y qué es escala. Como les dije en la clase anterior, yo no vengo a sorprender, vengo, ustedes aprenden. ¿Ya? Lo que sí, como hablábamos en el maestro, las palabras utilizadas tienen que ser de manera técnica. ¿Ya? ¿Qué es un mando? ¿Qué es un diferentes funciones? Ya, y finalmente, y les voy a dar un break de 10 minutos, vamos a hablar de esto. Buses de comunicación. ¿Qué son los buses de comunicación? Yéndolos ya netamente, físicamente, los cables, los conductores. No, pero no obviemos al conductor eléctrico de la cantidad de pines, sino el conductor a través de programación. Por ejemplo, el bus de campo más utilizado acá es Ethernet, IP. ¿Dónde la tenemos? En todos lados. ¿Ya? Es un protocolo de comunicación. Muchos protocolos de comunicación ocupan cables característicos y otros ocupan los mismos cables. El más universal y que se está estandarizando ahora es el RJ45, el normal que uno ocupa en la línea. ¿Pero qué es protocolo? Quiero que la hable igual. Por ejemplo, la línea Siemens habla alemán. ¿Se lo hablamos, cierto? Sí. La línea Modicon habla inglés. Dos protocolos distintos. La línea Siemens va a transmitir sus bloques en alemán. Es el lenguaje de cómo él transfiere los datos. Por ejemplo, en un bucle de datos, el primer bit, el 1, significa algo, el segundo bit 1 significa algo, después viene un 0, después viene un 1, y cómo decodifica el emisor y el receptor. Este es el lenguaje, como el lenguaje del humano. Entonces el emisor tiene que hablar Siemens y el receptor tiene que hablar Siemens, ¿ya? Y de esa forma hacer la comunicación. Si tengo una línea Modicon, es la forma de la canalización del protocolo que utilizan para comunicar. Esos son los buses de campo. ¿Y cuál es su función? Transferir los datos de información. Un bus de campo Siemens con un Modicon, ¿pueden conversar? No, ¿cierto? Uno habla alemán y el otro habla inglés. Pero ¿cómo se pueden comunicar? Porque dentro de una planta existen... Tienen que convivir. ¿Me sirve que el PLC Siemens funcione solito y el otro PLC Modicon funcione solito? No, tienen que integrarse. Un intérprete. Y ahí sale algo que habla la escala, pero esto más para conocimiento, el OPC, que es un traductor. Es un software, el cual hace que el Siemens por acá y el Modicon lleguen acá y él libera las señales y puede transferirlas. ¿Ya? Pero lo que quiero que se enfoque es el canal de comunicación y el cual tiene un lenguaje de comunicación para transmitirlo. ¿Y qué otra cosa característica igual importante? Es la velocidad de transmisión y la velocidad o la distancia que puede utilizar. Por ejemplo, Ethernet, lo que nosotros utilizamos, solamente puedes comunicar un dato punto a punto 100 metros. ¿Ya? Una línea Profibus son 500 metros
y ya después trabajamos con la que es fibra óptica. Esos son más dependientes después de cada dispositivo. Ahí aparece una definición que es la misma que aparece ahí. Les voy a preguntar, no les voy a preguntar defíname lo que es Canopy. No. Pero, por ejemplo, Profibus, ¿verdadero o falso? ¿Es un bus de comunicación? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Se entiende? Que le llegue a su cabeza, es un bus de campo, se comunica y su función es, ¿se entiende? Es el dialecto que se comunica con el dispositivo de campo. Ya chiquillo, 10 minutos, un cuarto para las 9, acá. Sentémonos, por favor. Ya chicos, hasta el paper mostrado anteriormente en la prueba. ¿Ya? Dudas, consultas, hasta ahí. Todo obvio, por si no han descargado los papers, difícil. Solamente 16 personas han descargado los papers. O sea, si no los descargan, como les dije, yo puedo visualizar la estadística, quién descarga, quién no descarga con nombre y apellido. Entonces, es necesario que aparece, dice que el cuadro descargado, que descargaron. No, eso es la que dice en clase, ¿no? Sí, clase 1, 2, 3 y 4. Entonces, si viene y dice, ¿sabes qué, profe? Me saqué un 2, ¿por qué me saqué un 2? Yo veo, y los papers descargados, los software, 6 personas descargaron los software. La clase de hoy, esta parte que iba a dejar al final, era para ver si tenían dudas respecto al software. Si alguno lo cargó, o quién lo ha instalado en el nuevo software. Yo lo acabo de descargar, pero todavía no veo ni- ¿Quién lo instaló? Genial. ¿Ah? Ya, pero porque esas cosas necesito que vamos sacando. Que hay un video que No, pero es que, como dije en la clase anterior, tenían que ya hoy día traer los hechos, ¿ya? Y la problemática lo conté, ya. Ya chiquillos, lo que va de aquí para adelante es unidad 2. Ya nos vamos netamente a lo que es programación, ¿ya? Dejamos al lado el marco teórico, las letras, los dibujitos. Oye, les dije que voy a preguntar claramente, como les dije al principio de la clase, yo no vengo a sorprender, vengo que ustedes aprendan. ¿Ya? Va a entrar PLC, que es SCADA, el diagrama de láser control, que declaren qué es una variable controlada, qué es un sensor, los tipos de sensor, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre láser control abierto y cerrado? ¿Ya? Eso, no voy a contar nada muy particular, ¿ya? Ya, como les dije anteriormente, vamos a comenzar el ciclo o la parte de programación. Aquí vamos a aprender en las primeras clases, que son 2, las únicas que son teóricas. Vamos a aprender definiciones y cómo programar. Me puse a pensar cómo les voy a enseñar a programar, porque como les dije, la clase que yo subí son netamente lo que voy a preguntar. Lo que es unidad 2 de programación, ustedes tienen que ser autodidactas. Está todo en internet, todo lo que establecimos, decimos, Logosoft. Voy a indicarle algunos links, igual de conocimientos, por ejemplo, lo que es direccionamiento de señales, porque es igual complejo, yo igual se los voy a enseñar hasta que aprendan, pero si quieren reforzar temas lo tienen que hacer solos, ¿ya? Esta segunda parte es autodidacta. ¿Por qué? Yo les voy a dar un paper de 40 hojas de cómo programar. Yo no les voy a preguntar cómo programar. Ustedes tienen que programar, ¿ya?
Yo les voy a enseñar a usar los comandos que yo necesito para programar el logo. Pero ¿cómo van a reforzar esas cosas? Porque no voy a hacer un paper que yo tengo programado. Ya el paper, o el diseño, o el manual de cómo programar ya existe. Yo se los voy a entregar. Ustedes tienen que buscar lo que necesitan, o lo que les falta, o lo que no pueden declarar, o todo lo que tiene que ver en relación a lo que es la programación. ¿Ya? Lo que sí voy a subir 2 papers porque tengo que hacer una prueba más que va a ser al final. Va a entrar lo que voy a enseñar en estas 2 clases y al final lo que es SCADA, lo que es OPC, lo que es IAPORT. ¿Ya? Bueno, me pregunté cómo les voy a enseñar a programar. Dije, me empecé a dar vueltas, como les dije, encontré un par de software, pero pensando bien cómo hacer la programación, tiene una línea de trabajo que es característica. ¿Ah? ¿No? ¿Qué es característica? Primero, el hardware. Luego, lo voy a definir como IP, pero lo voy a explicar. Lo que es IP. Y acá va conexión. Luego, las variables. Y finalmente, programa. Uno cuando interactúa con un controlador lógico programable es totalmente distinto como uno interactúa como en caso de laboratorio. Usted está frente del computador y ve el controlador. Sabe el controlador que está ocupando, sabe sus características. ¿Ya? En un estado real o como se programa realmente, ¿ustedes cuántos controladores en una planta gigante? ¿Creen que solamente va a haber un controlador? Bueno, van a haber varios controladores, ¿ya? El cual ustedes van a tener que saber interactuar. Claramente este curso es de 90 horas, no van a aprender a programar en grandes gamas, pero sí tienen que saber las características básicas para lograr hacer una programación de un PLC y es la base para hacer la programación real que vamos a hacer el Logosoft, porque el Logosoft es un controlador real que va a estar funcionando, va a tener unos botones, va a tener una salida que son unos LED, y ustedes lo tienen que ejecutar y cargar el programa que ustedes van a enseñar al software. Pero ¿qué tienen que hacer antes de conectarse a ese logo? Tienen que comisionar el hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es el equipo. ¿Ustedes qué creen? ¿Este equipo con este equipo son iguales? No. ¿Este equipo qué es? ¿La característica principal? Modular. ¿Y este? Aparte. 2 características. ¿Esta qué marca es? Y este, Schneider. Entonces, ¿se programan con el mismo programa? No. Bien, eso. Entonces, ustedes tienen que decirle al equipo qué hardware tiene y cómo se comisiona un hardware. Tiene códigos de programación, pero de interacción. Yo lo primero que le digo al equipo, conecto mi computador y le digo, ¿qué equipo eres tú? Veo, busco la serie y lo programo dentro del programa. Es lo primero que tienen que hacer. Porque hay muchos tipos, por ejemplo, luego tenemos el logo 1, logo 2, logo 3, logo 2.0, 2.3, 3, 4.0 y ahora 4.5. Entonces yo le tengo que decir al equipo qué equipo es. ¿Ya? ¿Se entiende? Luego, ¿qué tipo de entradas tengo? ¿Todas las entradas son iguales? ¿Cuál es la diferencia entre una entrada, una y otra? Como esta, Ya, pero yo lo definí en 2 tipos. Digital y análogo. Digital análogo. Es lo mismo como dicen, por ejemplo, si mi entrada 1 es digital y yo no le digo que es digital, ¿él va a saber automáticamente que es digital? No. ¿Ya? Yo le declaro, por ejemplo, claro, en un compacto ya las tiene predefinidas, pero en un modular, yo si vengo y la cambio acá, ¿va a saber que yo la cambié? No, yo lo tengo que comisionar, yo le tengo que decir tu primera entrada, tu primer slot es de entrada, el segundo salida, el tercero, ¿se entiende? Y así voy comisionando. ¿En todos los casos es así? En todos los casos es así en los modulares. En los compactos no. Porque, por ejemplo, Pero un compacto, pero un compacto como este, si se dan cuenta, no es solamente el compacto, tiene algunas tarjetas de herramienta, por ejemplo, tiene expansiones.
Entonces, si yo quiero comisionar esta entrada, ¿él va a saber solito que tiene una entrada ya? Tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Tú eres el logo ACDC24, 24RC, pero tienes un DM8, dos DM8. Entonces él automáticamente va a saber que ya no tiene 8 entradas, ya tiene 16. ¿Vale? Eso es comisionar el hardware. ¿Qué más? ¿Qué va en el comisionamiento del hardware? El procesador. Y algo importante que voy a explicar un momento más, el firmware. ¿Qué es el firmware? ¿Se acuerdan que le expliqué que era software y firmware? Por ejemplo, cuando yo me acercaba al fuego y me quemaba, y luego yo aprendí que no era que me quemaba, ¿qué era eso? Memoria, ¿cierto? Pero esa memoria, ¿cómo era? ¿Programable o no programable? Programable, porque yo supe que me tuve que acercar al fuego y eso lo pude programar. Pero el firmware, ¿se acuerdan que tiene un ejemplo de firmware? Un firmware es como el PLC piensa y es la versión. Por ejemplo, no sé si va a pasar, es como si yo quiero comisionar un iPhone. ¿Ustedes creen que ocupan los mismos comandos para un iPhone 17 como un iPhone 4? No. Va cambiando la versión. Y el firmware son las cosas automáticas que hace el PLC. En el caso del humano, respirar, los latidos del corazón. ¿Se entiende? El metabolismo. ¿Ustedes ya hoy día van a sentir mejor, van a ver el metabolismo? No. Su cuerpo, sus entradas y sus salidas solo generan ese proceso. ¿Vale? ¿Ya? Hardware. Luego le tengo que decir la IP o la conexión. ¿Qué conexión les voy a entregar? Nosotros solamente vamos a trabajar con Profinet o Ethernet normal. Pero si el controlador funciona con Canopen, con Profibus, con Fieldbus, yo le tengo que decir qué canal o qué comunicación tú vas a transmitir la información. Y algo súper importante que les va a servir ahora a ustedes es la IP. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando digo la IP? ¿Ah? La dirección. Ahora la vamos a explicar. ¿Ya? Luego las variables. ¿Qué vendrían siendo las variables? ¿Qué se imaginan? Las salidas y las entradas. Tengo ya un bloque de trabajo que si igual le vienen a ustedes, si lo quieren tomar bien, si no, cada uno piensa como quiere. Como dije, es como pintar, cada uno hace su cuadro. Yo les tengo lienzos del programa, pero ustedes van ejecutando. ¿Qué hago yo al momento de programar? Mi jefe viene a mí y dice, Jorge, sabéis que hay que hacer una planta. Por ejemplo, la que estamos haciendo ahora, el TK10-3, hay que cambiarlo a uno más sofisticado que trajimos. Entonces digo, ¿sabe qué? Empiezo a programar mi TK10, el 0.8. Ya. En el caso de ustedes, cualquier proceso. Yo digo, ya, ¿qué va a hacer este estándar? Va a tener 3 sensores de nivel. 1, 2, 3. Nivel. ¿Cómo son esas variables? Yo diría que digitales. Si es nivel. Análogo. Pero si tiene 3 profes, no debería ser, por ejemplo, lleno, medio, vacío. No, 3 sensores distintos de nivel. Ah, ya, perfecto. Que corresponden a 3 centrales del controlador. Análogo a 1, análogo a 2, análogo a 3. ¿Ya? Tiene 3 motores. ¿Cómo funciona un motor? ¿Con qué comandos? Entradas, estos son entradas, salidas. ¿Qué función tiene un motor? Tiene 2 motores. Salida. No, tiene 2 motores. Analicemos la entrada. ¿Cómo he hecho a funcionar un motor? ¿Cómo lo opero? ¿Qué es lo primero que le tengo que entregar? Energía. Ya, pero respecto a entradas y salidas. El start y el stop. Start 1, stop 1, start 2, stop 2. ¿Ya? Y eso es todo. Eso para simplificar. Ya. Si yo tengo una entrada por cada sensor, va a tener que tener una válvula. ¿Cuántas salidas voy a tener? 3 salidas análogas o digitales. No, es A. Ah, ya. Ya. Mi salida. Por cada señal análoga yo tengo que colocar una válvula. ¿Cuántas salidas voy a colocar?
Si tengo 3 entradas cerradas, 3 salidas nada. ¿Y cuántos bobinas por motor tengo que agregar? Uno por cada motor. ¿Cuántas son? 2. Así, yo lo primero que hago, defino quién va a ser mi equipo, quién lo va a hacer funcionar. Por el ejemplo, vamos al ejemplo que ya lo deben haber estudiado, el partir, parar de un motor con relé térmico. Vamos a volver al ejemplo, si importa que lo repitamos. Lo importante es que lo entendamos, ¿ya? Vamos de nuevo con él. ¿Cuántas entradas va a tener? Nombremos la primera, una. ¿Cuál sería? Una partida de motor. Estado. Vamos a ponerla completa para que el compañero no se enoje. Después, todo. Después, entrada. Si tengo un relé térmico, una entrada, pero ¿cuál vendría siendo? ¿El de la falla? ¿El de la falla? Ya, pero ¿cómo se hace un contacto? ¿Cómo se hace ese contacto? 95. Ya, 95, 94, 95. Ya, vamos a ponerle relé térmico. ¿Son todas? Sí, ¿cierto? Ya. Ahora las salidas. ¿Cuántas salidas va a tener? Si tengo que poner un LED de encendido, un LED de falla. 6. 6. 3. ¿Cuántas? ¿Cuántos motores? 3. ¿Cuántas? ¿Cuáles son? Ya uno. La primera. La verde. Ya la verde. Ya la de falla. Y la bobina. Bien. Entonces ahí tengo todas mis variables. ¿Tengo más variables? Sí. Pero ¿cuáles van a ser esas variables? Variables internas del programa, que son memorias. ¿Qué variables pueden ser? Si yo quiero hacer funcionar con un temporizador, o que quiero contar cuántas veces opera en un ciclo, que quiero hacer diferentes cosas. ¿Esas memorias van a salir? No. ¿Van a entrar? Tampoco. Van a ser internas del controlador. Y cuando yo defino las variables, le genero una memoria. Quiero que se queden solamente con eso. Voy a declarar después cómo se declara una memoria. ¿Vale? Esto las defino, les doy nombre y memoria de direccionamiento. Y luego, ¿qué hago? Programo. ¿Se entiende la lógica de trabajo? Primero analizo el hardware, luego le entrego la conexión. De hecho, acá se hace una prueba. ¿Cómo hago la prueba? Yo veo y le digo a mi controlador, estoy conectado contigo, y él te va a dar una respuesta. Entonces ahí tú ya estableces un lazo de conexión. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el caso que nosotros en el laboratorio, claro, es básico, porque estamos mi computador y el controlador. Pero si nos vamos a un lugar de ejecución real, tú te instalas un switch. Y el PLC puede estar en diferentes gabinetes, puedes programar los controladores distintos, o tienes que enlazarte con el SCADA, o tienes que enlazarte con un HMI. ¿Ya? Pero ese IP es característica para cada equipo, no puede repetirse. ¿Ya? Porque si usted repite el IP, usted si le está mandando un 1 al primer controlador, al otro igual lo va a recepcionar. ¿Ya? ¿Se entiende? Genial. Partimos. Son los bichitos que vamos a trabajar. Logo y guía porta. Son los dispositivos que vamos a utilizar para nuestra programación de S7200. Para logo trabajamos con Logosoft, Logocomfort, y para 1200 vamos a trabajar con un software que se llama Guía Porta. ¿Cuál es la...? Qué bonito. ¿Cuál es la característica de Guía Portal? Que es una herramienta súper fuerte que se utiliza ahora, que a diferencia de otras marcas, Guía Portal engloba toda esta lógica de trabajo.
Yo en Tía Portal puedo adquirir el hardware, puedo designar un IP, integro las variables y genero la programación, todos en el mismo software. En otras marcas tú tienes una plataforma para generar las variables, otra para hacer el hardware. La gracia de Tía Portal es que tú puedes integrar todos los dispositivos, no solamente el PLC, sino que además puedes integrar las HMI, el SCADA, toda la comunicación en un solo programa. Es una herramienta súper poderosa. ¿Qué más? Importante esto. Ya dejamos la definición de PLC, la que habíamos hablado anteriormente, la voy a leer literalmente cómo tenemos que definir ahora un PLC. Instrumento electrónico. ¿Se acuerdan que definimos que era la electricidad electrónica? Costoso y remamos todo para que se diera la definición, pero salió. Que utilizan memorias programables para guardar instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, operaciones lógicas, secuencias de acciones específicas temporales, contadores y cálculos mediante módulos de entradas y salidas análogas o digitales sobre diferentes tipos de máquinas y procesos. Esa es la definición del punto de vista de programación. Hablamos, la primera que les tiene que llamar la atención, memorias programables. Yo defino las memorias. Yo le digo qué características va a tener cada memoria. El programador diseña. ¿Ya? Después hablamos de cálculos, temporizadores, contadores. Ya no solamente van a ser que parta, que para, van a tener muchas funciones además que pueden interactuar en cada parte del proceso, que generan en módulos de entradas y salidas analógicas. Ya definimos lo que es una señal análoga y una digital. Y en diferentes máquinas y procesos. Esto lo dejan muy de lado, pero es importante. Porque en una red, creo que ahora tenemos, ¿verdad? En una red no solamente hay un solo dispositivo, existe un sinfín de dispositivos. Y mi controlador puede estar integrado a la sala de control, a los equipos de campos y puede enrutar esa variable a otros lugares de la planta. No solamente en un específico lugar, ¿se entiende? Puede ir migrando. Pero eso, ¿cómo lo hago? Según la estrategia de trabajo que yo realice. ¿Vale? ¿Se entiende esa parte de diferentes máquinas y equipos? Que no solamente uno, por ejemplo, no se vaya a encasillar que un controlador solamente va a funcionar aquí, en este proceso. Ese mismo controlador puede darle paso a una secuencia que va hacia adelante, puede subir por la pirámide o puede ir a otro proceso. ¿Vale? Y hablamos acá. Es importante saber un poco de historia. Siempre he dicho la historia es lo que marca y cómo nosotros tenemos que ver y cómo están diseñados, cómo funcionan. ¿Ustedes creen que la lógica de programación de PLC es nueva? No. La lógica de programación empezó hace muchos años atrás, por ahí, en 1968, con la gente de General Motors. Ellos fueron los primeros integradores de programación, imagínense, en 1968. Luego fueron mutando, fueron agregando chiches, por ejemplo, la conectividad. Miren, se alcanza a ver en la foto, pero el Pepe lo puede ver. Miren el porte de ese como un controlador. Gigante, así un controlador, ni siquiera alcancé a conocer los Quantum, la tarjeta de este volado. Para 10 entradas y 10 salidas. De este porte. Ahora tenemos, ahí tenemos. Si yo llenara los slots ahí, todos los slots de proceso, tengo 460 más o menos de entrada y 600 salidas programables, según cómo yo vaya a terminar. Y yo por qué lo pongo en la mesa. Va migrando el proceso, siempre buscando la mejora. Luego empezaron la programación específica, como habíamos hablado ese día, la programación rígida, y luego ya fue programable y enlazable. Estamos hablando de los 90. Donde aparecieron los primeros programas flexibles y estructurados, y aparecieron el ladder, apareció el FU, ya empezaron los programas, porque antes todo era programado en estructurado, todo era software, toda la gente que desarrollaba PC tenía que programar por comando máquina. Era el diseño IFES, siempre era la programación así. Ya ahí salió un poco el tema, y en los 90 ya entraron estos sistemas, estas lógicas de trabajo, hasta el mundo actual. Este slide es antiguo, pero aquí dice que luego los PLC
En los 90 se iban a cambiar por computadores. Hasta el día de hoy no se puede, porque la característica fundamental de un controlador es que es muy robusto. Es fácil de montar en un rack, fíjate un computador por montarlo en un rack. Además, su lógica de trabajo es de alto rendimiento. Por ejemplo, una variable de entrada, imagínate, en un turno, una vez calculamos, opera 220.000 veces en un turno. En un turno, imagínate, 7 días. Imagínate en un año. Imagínate a lo largo del tiempo. Y así fue migrando. Ya, ¿se acuerdan del dibujito, de las tarjetitas ahí? Todo bien, bien bonito, bien entretenido. Vamos a migrar a esto. Este es la lógica o una muy característica de programación o cómo funciona el PLC en el interior. Tenemos dos memorias importantes. Como hablamos anteriormente, la programación se basa a través de memorias. Y hay dos memorias que son características fundamentales. Uno es la RAM y otro es la ROM. La RAM analiza o obtiene los datos del software, lo que yo programo, lo que yo puedo intervenir, donde yo coloco el hardware, la IP, las variables y el programa. En la ROM cae lo que es el firmware, como el PLC ya tiene su programación interna, cómo lo opera. No puedo interactuar yo con el firmware, solamente lo puedo cambiar de versión. ¿Ya? Tenemos los módulos de entrada y salida digitales, ya lo habíamos hablado muy bien. Y hay una falla importante que es importante que ustedes la sepan. El PLC internamente tiene una batería, es una pila, y que muchas veces falla. ¿Por qué? Porque si uno tiene mucho tiempo sin operar, ese PLC ustedes lo conectan y de repente van a ver, oye, ¿sabéis que se borró el programa? Y por parte de no, se borró el programa. Y se va borrando siempre. ¿Por qué? Porque cuando el equipo queda desenergizado, esta batería hace que internamente toda esta lógica de trabajo en la ROM esté funcionando. Si la pila se desgasta, ya pierde lo que es la ROM y la RAM y ya no puede mantener el software que ustedes programado integrado. ¿Ya? Y bajo de esto están los buses de datos. Tenemos buses de memorias externas, internas, interfaz en serie, que aquí tendrían los canales de conexión, donde yo me comunico con los diferentes dispositivos, las entradas y salidas remotas. ¿Por qué? Dijimos que habían entradas reales o físicas, salidas reales o físicas, y teníamos las memorias. ¿Ya? Esas memorias no solamente pueden hablar entre sensor y PLC, o sensor y otro dispositivo. Estas pueden viajar a otro dispositivo, como cuáles: SCADA, HMI o otros comparadores que funcionan con estas variables que ustedes van a determinar. ¿Ya? ¿Qué más? Y eso sería cómo se explica esta gráfica. Yo ya estoy generando este paper para que ustedes lo puedan obtener. Acá tenemos un PLC compacto modular. Genial. Dijimos que anteriormente nosotros le damos un nombre, ¿cierto? Ya entrada análoga, salida análoga, especiales, pero ya tenemos que empezar a definirlas para que ustedes cuando lean algo ya sepan cómo se llaman o cómo se comportan. DI, ¿qué se imaginan que puede ser? Digital entrada, entrada digital. DO. Digital output. ¿Ah? Digital output. Salida digital. ¿Ya? Está en inglés. Ya. No vamos a alcanzar a registrar, que nos alcanzará a hacer señales análogas, pero tenemos las AI y las AO, que serían entrada análoga y salida análoga. ¿Ya? Eso quiere que cuando ustedes lean los papers, cuando lo estén leyendo, si le dicen, ¿saben qué? Se activaron 3 de ahí. Te da el tiro a señal discreta, es dos valores, ¿cuáles eran? 0 y 1. Usted al tiro, señal discreta, 0 y 1, y ahí quedaron. ¿Se entienden? Pero cuando ustedes vayan leyendo, o cuando le vean videos que les explica, ¿sabes cómo funciona una DI acá en la entrada? DI, ¿qué es DI? Entrada discreta. Y luego los diferentes comandos, pero principalmente quiero que se enfoquen acá. En esta sigla
CPU. Acá, esta es el funcionamiento de una CPU, pero cómo opera el software IPS. ¿Qué viene siendo PS? Power Supply, la fuente de poder. ¿Ya? Entonces ahí usted ya sabe que tiene que tener una fuente de poder, porque ¿qué dijimos? ¿Todos se alimentan con el mismo voltaje? ¿Ustedes creen que en un manual le van a explicar específicamente de un equipo o le van a explicar todos los equipos? Todos los equipos. O sea, no dicen un manual para allá, especialmente para el terreno, no. Todos los equipos aparecen, por eso los manuales son tan extensos, pero ustedes ya tienen que más o menos ubicarse donde estamos trabajando. Esto es un PLC S7300, bueno, estos son de contenido, creo que aquí no llegamos. Pero hasta aquí, de aquí para acá, yo estoy seguro que lo hacemos. En este módulo. Ya. Por lo mismo, todas las entradas y salidas son iguales en su conexión eléctrica. ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Sí? ¿Quién cree? ¿En la señal o en general? Eléctricamente. ¿Todas las señales de entrada tienen el mismo voltaje? ¿O todas las salidas tienen el mismo voltaje? No. Entonces yo tengo que saber qué entrada y salida tengo en mi dispositivo. Por ejemplo, esta entrada, que podría ser un STAR, es una entrada análoga o digital. Si es un STAR, análoga o digital. Digital, ¿cierto? ¿Y cómo opera? Voy con un voltaje desde la línea de alimentación, entra a la entrada física del equipo. Internamente existen unos diodos transistorizados, los cuales hacen fijar la memoria dentro del programador. Ahora, ¿todos funcionan de la misma forma? Ya solamente nosotros tenemos que determinar, mira, tengo esta tarjeta de PLC, esta entrada funciona a 220 volts, esta entrada, mis comandos funcionan a 24. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué valor va a estar esperando el PLC que llegue acá? 220. 220 o 24. Tú vas a determinar mi tarjeta, su código es este. Estamos acá, analizando el hardware. Tu código es este de tarjeta. Tu tarjeta funciona a 220 volts. Si llega a 24, ¿opera o no opera? No opera. Luego funciona a 24 volts. Yo les voy a hacer conexionados con sensores reales ópticos y inductivos. El funcionamiento del dispositivo. Va a tener que conectar algunos dispositivos. Si ustedes le meten 220, la queman. Y seguramente por eso les explico, porque los equipos son míos. ¿Ya? Entonces tienen que saber con qué voltaje trabaja su entrada. ¿Ya? Ya la gente que hizo electrónica, vamos a ver. ¿Qué significa que una entrada es PNP o NPN? ¿El tipo de conexión que tiene? Ya. Más básico que eso. Vean la gráfica. Electrónica digital. ¿Se acuerdan de esa biblioteca? ¿No? Cuando un sensor o una entrada es PNP, está esperando que llegue la alimentación de ¿cuánto? 24 qué? ¿Más que eso? Ahí. 24 positivo. El positivo de la fuente. ¿Por qué es positivo, negativo, positivo? Porque es lo que es una señal de entrada transistorizada. Tiene la lógica del transistor. Entonces yo espero que en esa. Entonces cuando yo voy a medir, ¿cuánto espero? Si la entrada está en 1, ¿cuánto espero encontrar ahí? 24, ¿vale? Y cuando es NPN, o en valor 0. Es la más difícil de encontrar, pero ¿dónde se ocupan estas NPN? En lugares o lugares de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no envía ningún voltaje, sino que hago el lazo de pasar a. Importantísimo eso. Yo se le dice mojar, pero alimentar una tarjeta
según cómo esté, si es PNP o NPN, es como funcionamiento. Porque un contacto siempre que tiene ¿qué es un común. Entonces, si es PNP, mi común, ¿cuál va a ser? El 0. Yo le digo que tenga un 0 para que el resto de los dispositivos que vayan cayendo, entrando, vayan siendo 1. Si es NPN, ¿con cuál tenemos el común? Con el positivo. ¿Para qué? Para que las entradas se operen. Si yo conecto la entrada acá y no conecto el común, ¿qué creen que usted que pasa? Nada. No pasa nada. ¿Vale? Arriba las manos. No se los vaya a morir. Ya. Ya. Acá no pasa nada. Seguimos acá, analizando el hardware. Yo si declaro una entrada de PLC, tengo que decirle, por ejemplo, mi entrada 1, ¿cuánto va a estar entrando ahí? O la señal de control, ¿cuánto va a ser? 4 a 20 mA. Mi segunda entrada puede ser de 0 a 10 volts. Tengo que indicarle la variable o qué tengo que esperar yo que entre. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Funciona con corriente. Esa es la respuesta. Una señal entra en corriente y la otra entrega el voltaje. Ambas son en 24 volts DC. ¿Tú vas a medir? 24. ¿Vas a medir la otra? 24. ¿Son iguales? ¿Están funcionando? Sí. Pero su funcionamiento es distinto. Uno va a estar esperando que module la corriente y el otro va a estar esperando que module el voltaje. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas malas? Tengo otro dicho para eso, pero no. Ya. Acá hay otro. El estándar de tensión. No se imaginen que van a encontrar un abanico gigante de señales. En voltaje, solamente 3. De 0 a 10 volts, siempre en continua. De menos 10 a 10. De 2 a 10. No se alcanza a ver. En los papers va a aparecer, ¿ya? En corriente, de 4 a 20 mA, la más ocupada. De 0 a 20. De 1 a 5 o de 0 a 5. Pero ¿cómo va a saber el PLC cuál va a ser su entrada? ¿Quién le va a dar esa lógica de trabajo? Ustedes. Ustedes tienen que decirle, porque muchas veces el PLC ya está conectado. Y ustedes llegan ahí y cambian un sensor. ¿Ya? Otra cosa importante, la alimentación. Tienen que alimentar la tarjeta. Siempre se debe alimentar la tarjeta. Es un error muy frecuente que ocurre. Yo sé que no muchos de ustedes van a llegar a operar o cablear una tarjeta, pero al menos ustedes si se enfrentan a algo, ¿sabes que no opera? Primero que todo tengo que ver si está alimentado. Eso es lo primero que les tiene que llamar la atención. Hoy sabéis que cambiamos el sensor y no funciona. Es una entrada análoga. Será seteada a la que corresponde seteada y cuánto está programado. 420, 010, al tiro. ¿Vale? Son esas herramientas que les tienen que llegar acá y por eso el rato la entrega. ¿Vale? Ya, otra importante, ya pasamos de las entradas y los vamos a la salida. Voy a alcanzar a explicar una solamente. La de relé. Si yo le digo un relé, ¿qué es lo primero que se les tiene que venir a la cabeza? Más característico, un relé. ¿Qué tiene un relé que es característico? La bobina. Si hablo de un relé, el accionamiento mecánico es una bobina. Por ejemplo, ya que me pone cara de discusión, diferencia entre contactor y bobina. Ahora, contactor y relé. No, normalmente el contactor es como para fuerza, ¿no? Uno, ¿ya cuál es para fuerza? El contactor. ¿Y el relé? Es para lo más. Para los circuitos más. ¿Cómo se llama? Baja. Para la electrónica, ¿no? Eso. Ya, muy bien, electrónica. ¿Pero qué es la electrónica? Lo vimos la vez pasada. El control. Uno enfocado a la fuerza, otro al control. ¿Pero qué los une a los dos? ¿Qué tienen?
Bobinas. La forma de activar un relé es siempre alimentar o excitar la bobina. Si tú no activas la bobina de la 1 a la 2, ¿va a pasar algo? ¿Se van a activar los contactos? No. Para el caso del PLC es lo mismo. ¿Ya? Ya, chillos, la próxima clase seguimos. Muchas gracias.